Derrumbe con heridos en el aeropuerto de Ezeiza. Se cayeron andamios, quedaron 5 personas atrapadas. Imágenes en directo desde este lugar. Ahí vemos lo que ocurrió hace instantes en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Ministro Pistarini. Sí, a ver, Luis, terminal C, ¿sí?, del aeropuerto de Ezeiza. Ya se habla de 7 personas heridas por este derrumbe. Vemos ahí las primeras imágenes que llegan, muchos operarios, ¿sí?, trabajando en el lugar. Pero lo que llega ya son 7 las personas heridas. A ver, hace un rato salíamos y decíamos que habían 5. También están intentando ver el tema de si hay víctimas fatales. Esto es muy reciente todavía. Pero lo cierto es que hay una convulsión muy grande allí en Ezeiza por este derrumbe, Luis. A ver, ¿es una parte nueva del aeropuerto? ¿Es una parte preexistente? Porque estoy viendo un edificio, sí, bastante nuevo. No, y a ver, me llama la atención la cantidad de obreros también que hay ahí. Obviamente están mirando y vemos un poco de polvo y sacando los andamios que... Último minuto. Bien, vamos con información en Argentina, Buenos Aires. Estamos viendo imágenes impactantes. El derrumbe de un andamio en parte del aeropuerto de Ezeiza. Ya se habla de un operario muerto y 10 heridos producto de la caída de este andamio. Imagen entonces que está mostrando a esta hora el medio TN, Todo Noticias, justamente de lo que fue. Según confirman fuentes oficiales, el hecho se produjo en el sector C de la nueva terminal de arribos alrededor de las 4 de la tarde, hora de Buenos Aires. En este operativo trabajaron oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también personal de bomberos. Según relatos de testigos, el operador que murió cayó desde 16 metros de altura. Esa es parte de la información que se está recabando en estos minutos en un hecho bien impresionante que sucedió en el aeropuerto de Ezeiza, en trabajos que se estaban desarrollando justamente y que hasta el minuto reportan ha significado un fallecido y al menos 10 heridos producto de esta caída de la infraestructura. Sí, en ese mismo sentido hay distintas informaciones. Algunos hablan de 10 heridos, otros de 7 heridos, pero sí una persona fallecida, un operario que estaba trabajando en estas obras de ampliación en el aeropuerto de Ezeiza. Están ahí trabajando dotaciones de bomberos, rescatistas, para intentar ayudar en esta zona del aeropuerto con obras que se estaban realizando y que tenían fecha de finalización para que ya se pudiese realizar la inauguración a fines de septiembre. Una persona fallecida, la cantidad de heridos va variando dependiendo de cuál sea el medio al que uno recurra para esa información, pero claro, debe ser porque hasta este momento están todavía ahí trabajando en la emergencia y todavía no se ha podido determinar con mayor precisión cuántas son las personas que resultaron lesionadas con este accidente. Ocurrió hace algunos minutos atrás nada más y que tienen que ver con estas obras que se están realizando en el aeropuerto. Tampoco hay claridad si hay personas atrapadas, es una información que está en desarrollo, pero hay varias versiones y ya la que toma más fuerza producto de este accidente es la de un elevador que hizo una mala maniobra y chocó contra el andamio y por ende se dio la caída entonces de esta estructura que se desploma y que termina con toda esta operación de emergencia que se está llevando a cabo. De hecho, algunos trabajadores detallan que sintieron una vibración muy grande y no sabían lo que estaba pasando hasta que vieron a los rescatistas. Bien inmediato fue también, uno podría entender el trabajo que se tuvo que desarrollar justamente tras todo un protocolo de emergencia que debe estar establecido también en estos trabajos que se están desarrollando en un aeropuerto tan importante para Argentina como es Ezeiza. Sí, de hecho se pueden apreciar algunas imágenes, algunos videos donde se ve las instancias en las cuales se están rescatando a personas desde debajo de los escombros. Y ahí, claro, hay varios que están, o por lo menos en apariencia, bastante heridos. Vamos a ver después, cuando ya se conozca el detalle, la gravedad de esas personas. Sí, la información es variable dependiendo del medio al que uno ingrese sobre cuántas son las personas heridas. Según TN son 10, otros incluso hablan de 15. Pero claro, lo que sí, en lo que todos coinciden en que sería al menos
una persona fallecida, pero insisto, hay que ver también después los reportes finales, porque por lo menos en algunas de las imágenes que yo estoy revisando se puede ver ahí con que algunas de las personas que fueron rescatadas se ven en apariencia bastante mal heridas, así que hay que ver para conocer cuál es la gravedad de aquellas personas que están siendo rescatadas a esta hora. Sí, se empiezan a tomar también relatos de testigos. De hecho, algunos trabajadores pensaron en su minuto que había caído un avión a ese nivel de potencia, esta caída del andamio y también el ruido que se provocó. Evidentemente no fue eso, pero en los primeros instantes llegaron a pensar eso, y justamente uno de los aviones que transita en el aeropuerto de Seiza había tenido un desperfecto y había caído. Bueno, eso fue descartado inmediatamente, pero al segundo de que ocurriera esto, la versión que toma más fuerza es justamente el mal manejo, el problema que hubiera tenido uno de los ascensores que habría chocado con el andamio, y eso provoca entonces que caiga la estructura, que hasta el momento ya se habla de una persona muerta, eso ya de manera bastante más oficial, pero los heridos es una cifra, como dices tú, Patricia, que va cambiando finalmente. Claro, la preocupación también para los pasajeros ahí en el momento, quienes están, porque claro, se sintió como un estruendo importante, al inicio no se sabía con detalle qué era lo que había ocurrido, se le derrumbe de los andamios el que habría provocado finalmente esta emergencia, generando ahí que los obreros quedaran atrapados por estas obras que se están realizando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pero todavía no está claro tampoco qué es lo que provocó este derrumbe, cuál fue la falla y qué ha significado, por lo menos hasta esta hora, que una persona haya resultado fallecida. Claro, hay dos focos de trabajo. Primero, en auxiliar a las víctimas, a aquellos que están accidentados, como tú dices, Pati, que en las imágenes que podemos ver aquí en las redes sociales se ven bastante complicadas en términos de heridas, pero por sobre todo también el impacto que tiene en un terminal tan relevante como es el de Ezeiza, Argentina. Obviamente hay un protocolo que, me imagino yo, ya estaría suspendiendo varios vuelos, por lo menos en las pistas que están circundantes a esta construcción del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, debido a este derrumbe que ocurrió hace algunos minutos solamente. Claro, un accidente que ocurrió hace algunos minutos y que hasta el minuto ya, por lo menos la información que maneja Todo Noticias, llegaría a una cifra de 13 personas heridas. No tenemos claridad también si hay personas atrapadas, porque evidentemente podemos ver en la imagen cómo salen corriendo, de hecho, los trabajadores al darse cuenta que estaba desplobándose esta estructura en el terminal aéreo de Ezeiza. Producto, todavía no hay una versión oficial, pero según testigos la que va tomando más fuerza es que este andamio habría chocado con un ascensor. Ahí estamos viendo justamente las imágenes de Todo Noticias, donde van sacando a las personas heridas, que hasta el minuto llegarían a 13, y la versión que se maneja es de una víctima fatal producto de este accidente, donde han tenido que trabajar 43 rescatistas y más. De hecho, una operación que obviamente va necesitando más ayuda, y bomberos que está en el lugar, el operativo también ya propio de los protocolos de emergencia de los aeropuertos, en este caso de Ezeiza, que se activa tras este hecho. Claro, estaba revisando informaciones previas en otras fechas en las cuales se anunciaban ya que estaba muy cerca de terminar con estas obras prontas a ser inauguradas, por lo tanto ya seguramente se estaba en la etapa final de estos trabajos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, varios artículos de los cuales ahí se publicaron las imágenes de todo el avance que se había desarrollado hasta ahora, que implicaba, entre otras cosas, nuevos estacionamientos, nuevas zonas para poder hacer más cómodo el proceso de los pasajeros en estos trabajos que se estaba realizando ahí en Ezeiza, y por eso es que llama tanta la atención y están tan sorprendidos por lo que ha ocurrido con este accidente. Sí, escuchamos un poquito la transmisión de Todo Noticias que está llevando a cabo el tema. Rápida a una víctima o el traslado definitivo al hospital de ser necesario, y los dos equipos que se están desplazando ahora tienen la capacidad de montar una zona de estabilización en el lugar como para poder asistir en forma más avanzada todavía a los pacientes en caso de que se saque alguna víctima que haya estado en una situación de que estuvo atrapada en un tiempo prolongado. Federico, ¿todas las personas que están heridas fueron llevadas al hospital de Ezeiza? Trasladadas, hasta ahora tengo confirmadas 4 personas. ¿Hay más peligro de derrumbe? ¿Está en riesgo ese sector de esa zona, de esta estructura?
Eso lo van a determinar los equipos de rescates y los equipos técnicos que están evaluando la estructura dentro. Nosotros, por una cuestión de protocolos, no ingresamos a la zona salvo que nos digan que es segura o haya algún tratamiento específico de alguna víctima, siempre y cuando nos aseguren la zona. Villagrán, ¿cómo podemos hacer? Son los equipos técnicos. ¿Cómo podemos hacer para transmitirle tranquilidad a las familias de todos los operarios, que son un montón y que están en este momento desesperadamente? La tranquilidad que le podemos transmitir es que los sistemas están desplegados, están funcionando todo de acuerdo a los protocolos, y hasta que los equipos de rescate no nos digan que el operativo se levanta porque realmente no encontramos más víctimas, no podemos decir nada nosotros. Bien, Federico Villagrán, muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa, enseguida Bien, ahí volvemos. entonces, Todo Noticias estaba conversando con el director de emergencias de Buenos Aires. Se le preguntaba justamente si los heridos, que hasta el minuto podrían estar rondando los 10, 13, fueron llevados al hospital de Seiza. Él hablaba solamente de 4 y también agregar esto a lo que comentábamos al principio, los testigos, los relatos de los testigos hablaban de un fuerte ruido que de hecho muchos pensaron había sido un avión que había caído, para entender un poco la magnitud de lo que fue la caída de esta estructura en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional de Seiza, uno que hace ya bastante tiempo se estaba haciendo y que obviamente va a estar suspendido producto de lo que fue este accidente bien terrible que se está viviendo a esta hora en uno de los aeropuertos más relevantes, más importantes de Argentina. Vamos a seguir actualizando, por supuesto, más adelante la información, la emergencia que se vive en Argentina entonces con la caída de un andamio que hasta el minuto ya deja una víctima fatal y al menos 3 heridos. Una mampostería y acá vemos imágenes desde dentro del lugar que estaban construyendo. Ahí vemos justamente las diferentes vigas metálicas. Los andamios que ven en el fondo justamente son los que estaban siendo utilizados para la ampliación de esta obra. Uno se desmoronó, propiciando la caída de un conjunto de operarios que estaban trabajando en el lugar. Y ahí la consternación, estamos viendo decenas de operarios que están trabajando, sacando los hierros que cayeron sobre muchos de sus compañeros y alterados por esta situación, obviamente, que modificó totalmente la jornada. Una jornada donde, como decía Coco, estaban acelerando los tiempos para llegar con la archiconocida cortada de cinta, ¿no? La inauguración oficial, que muchas veces se tiende a que sea en tiempo récord, cuando las obras necesitan un tiempo de producción y realización. Consternación en el Aeropuerto Internacional de Seiza, ministro Pistarini. Sí, fíjate, Luis, obviamente la desesperación, ¿no?, de sus obreros por intentar limpiar un poco la escena y terminar de ver quiénes son los que están debajo de los escombros, si es que hay más personas. Recordemos que por el momento hay 7 personas heridas que están siendo atendidas, un fallecido, está Policía de Seguridad Aeroportuaria ahí trabajando también. Y son las primeras imágenes, ¿no?, el dramatismo que aporta esto, porque obviamente están tratando de ver y determinar que no haya más personas atrapadas. Los perros de los bomberos van a hacer su trabajo también. Recordemos que son quienes muchas veces terminan ayudando a las personas que quedan atrapadas, pero los operarios trabajando a destajo para poder, mirá, Luis, justamente sacar acá a confirma, mira, sí, en una obra en Ezeiza, ¿no? Fuentes que están en el lugar, ¿no? Una pasarela de la firma TANE se dio por motivos que aún se desconocen. Confirman que se registran 7 heridos y 1 fallecidos. Aún se desconocen las identidades de estos obreros. Y 3 de esos obreros están siendo tratados en sanidad del aeropuerto.